Bajo el sermón titulado El Señor Ansanjón es Dios, Cristo en su segunda venida, vamos a resumir todas las preguntas a por qué el Señor Ansanjón es Dios, Cristo en su segunda venida. A menudo nos preguntan, ¿por qué Cristo Ansanjón es Dios? ¿Por qué creen que Cristo Ansanjón es Dios? Cuando sucede esto, la mayoría de los hijos de Sión responden, todas las respuestas están en la Biblia. Testificamos sobre Cristo Ansanjón a través de temas como la profecía del rey David, Dios estableció Sión, el orden de Melquisedec y el árbol de la vida y Cristo Ansanjón. La gente que quiere escuchar la palabra de Dios a menudo quiere una respuesta corta y sencilla sobre la conclusión de por qué creemos que Cristo Ansanjón es Dios. Por lo tanto, cuando preguntan ¿por qué Cristo Ansanjón es Dios?, respondamos, Él es el Dios porque estableció Sión. Puesto que la Biblia testifica que es Dios mismo quien estableció Sión, estudiemos sobre Sión a través de la Biblia. Abramos juntos Salmos capítulo 102. En Salmos capítulo 102, versículo 16, dice, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. En Salmos capítulo 102, versículo 16, Sión no es un lugar que pueda ser construido por los hombres. Sión es el lugar que solo puede ser edificado por Dios. Solo Dios puede establecer Sión. Veamos las mismas palabras en Salmos capítulo 87, versículo 1. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios, Selah. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. Y el Altísimo mismo. El Altísimo significa el Supremo. Es uno de los títulos de Dios. ¿Qué hará el Altísimo mismo? Es decir, Dios. El Altísimo mismo la establecerá. Al observar las palabras de Salmos capítulo 102 y Salmos capítulo 87, la Biblia explica que es Dios quien establece Sión. Entonces, ¿qué clase de lugar es Sión que Dios establecerá? ¿Qué características específicas tiene Sión para que podamos reconocerla? Veamos Isaías capítulo 33, versículo 20. Cuando miramos el libro de Isaías capítulo 33, versículo 20, Dios describe a la iglesia que celebra las fiestas solemnes como Sión. Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada. Esto no significa que hay dos o tres tipos diferentes de Sión que Dios estableció, sino una sola. Tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte. Aquí dice que en Sión, la ciudad de las fiestas solemnes, Dios estará con nosotros. Lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. La Sión que Dios prometió reconstruir no es otro, sino el lugar donde se celebran las fiestas solemnes. La Biblia dice que Sión es la iglesia, donde se guardan las fiestas solemnes. Sin embargo, si observamos la historia del cristianismo en el siglo IV,
Todas las verdades del nuevo pacto, desde el día de reposo hasta la Pascua, fueron destruidas una por una durante la Edad Oscura. Primero tenemos que entender por qué Dios dijo que reconstruiría Sión, la ciudad de las fiestas solemnes. Para entender mejor sobre las fiestas solemnes, veamos Levítico capítulo 23. Veamos Levítico capítulo 23, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Es decir, estas son las fiestas solemnes. Continuemos con el versículo 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. ¿Qué es? Día de reposo, es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Dios dijo: estas son las fiestas solemnes de Jehová, y en el versículo 3 menciona el día de reposo como una de las fiestas solemnes. Pasemos al versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Entre las fiestas solemnes de Dios está la Pascua, que comienza en el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes. Aquí, Dios menciona primero el día de reposo, la fiesta semanal, y luego explica las fiestas anuales que se celebran una vez al año. Veamos de nuevo el versículo 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. La Pascua es la fiesta solemne de Dios, y la fiesta de los panes sin levadura es también la fiesta solemne de Dios. Pasemos al versículo 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y ceguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Como ofrecían una gavilla del primer fruto que cosechaban, se denominó la fiesta de las primicias. Aquí Dios les enseñó cómo celebrar la fiesta de las primicias. Pasemos al versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, es decir, desde la fiesta de las primicias, 7 semanas cumplidas serán. Como menciona 7 semanas cumplidas, el número de días en las 7 semanas cumplidas es 7 veces 7, lo que equivale a 49 días. Pues a partir del domingo cuenta 49 días. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. En la Biblia se llama la fiesta de las semanas y también se llama el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2 está escrito como el día de Pentecostés, lo que indica 50. Todas estas fiestas son las fiestas solemnes de Dios. Son el día de reposo, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta de las semanas, el día de Pentecostés. Veamos también la fiesta de las trompetas. Pasemos al versículo 23. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, según el calendario sagrado, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El primer día del séptimo mes, según el calendario sagrado, es la fiesta de tocar las trompetas para preparar el día de expiación. 10 días después, se celebra el día de expiación con el fin de expiar todos los pecados que Israel había cometido durante el año. Era una fiesta para recordar al pueblo, a través de los toques de trompeta, que se acercaba el día de expiación. Veamos el versículo 26. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación. Entre las fiestas solemnes están la fiesta de las trompetas y el día de expiación. Pasemos al versículo 33. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos. Todas estas fiestas son las fiestas solemnes de Dios. En Isaías capítulo 33, el lugar donde se celebran las fiestas solemnes de Dios se describe como Sión. En Salmos capítulo 102 está escrito que Dios es el que reconstruirá a Sión.
Todas estas fiestas de vida se habían guardado y observado continuamente durante 1500 años, desde la época de Moisés hasta la de Jesucristo. Estas reglas de guardar el día de reposo y la Pascua fueron cambiadas nuevamente en las reglas del nuevo pacto por Jesús. En el Antiguo Testamento se sacrificaban corderos o cabras como ofrendas por los pecadores. En el sistema de la verdad llamado el Nuevo Pacto, ya no se utilizan corderos y cabras como ofrendas por el pecado, sino que se ofrece el propio cuerpo de Cristo. El cuerpo de Dios se convirtió en las ofrendas por el pecado de la humanidad. Esta es la diferencia más significativa entre las reglas para los sacrificios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, veamos la escena donde Jesucristo estableció las reglas del Nuevo Pacto cuando vino a esta tierra. Veamos Lucas capítulo 22, versículo 7. En el capítulo 22, versículo 7 dice: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Con respecto a la Pascua, Dios dijo en Levítico capítulo 23, versículo 4, estas son las fiestas solemnes de Jehová. En el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Aquí podemos ver el nombre de la fiesta. La Pascua es una fiesta solemne. Veamos con más detalle cómo celebró Jesús esta fiesta. Llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Veamos la escena de comer la Pascua en el versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Como leemos, ¿para quién se estableció las reglas del nuevo pacto? Jesús dijo: por vosotros se derrama. Jesús es Dios que vino a esta tierra en la carne. Vino a esta tierra y estableció una fiesta solemne para la salvación y el perdón de pecados a toda la humanidad. Esta fiesta es la Pascua del Nuevo Pacto. Según Éxodo capítulo 12, en el Antiguo Testamento, las reglas para celebrar la Pascua eran sacrificar un cordero o un macho cabrío, poner la sangre en los postes y en el dintel de las puertas, y comer la carne asada al fuego. Sin embargo, en las reglas de la Pascua del Nuevo Pacto, Jesucristo se convirtió en la ofrenda por el pecado de toda la humanidad. Ya que no es necesario derramar más la sangre de los animales, ¿cómo celebró Jesús la Pascua? La guardó con pan y vino. Nos dio el vino de la Pascua diciendo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Según la ley del Antiguo Testamento, había que sacrificar una oveja o una cabra para derramar su sangre. Dios nos dio estas reglas de la verdad del nuevo pacto y completó la salvación de la humanidad antes de ascender al cielo. Sin embargo, todas estas reglas del sacrificio fueron destruidas por Satanás. Entonces, ¿Dios permitió que Satanás lo hiciera porque no tenía poder para detenerlo? No. Ya estaba profetizado a través de los profetas que las reglas de la verdad del nuevo pacto serían pisoteadas. Veamos Daniel capítulo 7, versículo 25, para descubrir cómo sería pisoteada la verdad. Veamos Daniel capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. El Altísimo se refiere a Dios. Hablará contra Dios. Ya que habla contra Dios, ¿no podemos saber claramente quién es? Y Satanás hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ya estaba profetizado quién cambiaría las leyes que Dios había designado.
Hace 2000 años, Dios vino a esta tierra vistiéndose de la carne con el nombre de Jesús y estableció las fiestas solemnes, el día de reposo del nuevo pacto y la Pascua del nuevo pacto. No eran como las reglas que se establecieron a través de la sangre de los animales, según la ley de Moisés. Jesucristo estableció estas reglas a través de su cuerpo hace 2000 años. Sin embargo, la Biblia y los profetas ya profetizaron sobre la obra de Satanás. Él cambiará los tiempos y la ley. Según la palabra de Dios, ¿qué pasó con las fiestas solemnes de Dios en esta tierra? En el año 321 después de Cristo, el día de reposo desapareció y en el 325, la Pascua. Ya sabemos esto a través de hechos históricos, a través del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Ya que las fiestas solemnes fueron abolidas, ¿cómo estaría Sión? Sión estaría arruinada y destruida. Por lo tanto, Dios debe reconstruir Sión. Nadie fue capaz de encontrar las fiestas solemnes o el día de reposo que fueron abolidos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día sabe que el día de reposo es importante a través de la Biblia, pero su día de reposo comienza el viernes. Creen que el día de reposo comienza alrededor de las 6 de la tarde del viernes, cuando se pone el sol. Sin embargo, el viernes es solo la víspera del día de reposo. El día de reposo debería ser el sábado. El día comienza cuando sale el sol. No tiene sentido que el día comience cuando se pone el sol. Por lo tanto, han estado guardando el día de reposo incorrectamente desde el viernes por la tarde. Puede que tengan la palabra el día de reposo, pero no están guardando el verdadero día de reposo en la forma en que Dios lo ordenó. Además, como predicamos diligentemente la Pascua, muchas personas copian el nombre de la Pascua y dicen: celebramos la Pascua el 14 de enero según el calendario solar. Nadie come pan ni bebe vino, solo necesitamos fe. ¿Por qué tenemos que comerla? Ahora están enseñando estas cosas. Aunque hay cizaña que es similar al trigo, podemos darnos cuenta de que no tiene la función del trigo. Entonces, ¿quién debe reconstruir Sión del nuevo pacto? A menos que Dios mismo venga, Sión no puede ser reconstruida. La Biblia profetiza que Dios mismo vendrá de nuevo a esta tierra y restaurará las reglas de la verdad, que habían sido destruidas durante la Edad Oscura y que nadie había guardado durante unos 1600 años. Volvamos a leer Salmos capítulo 102. En Salmos capítulo 102, versículo 13 dice: te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Cuando llegue el tiempo señalado por Dios, Dios tendrá misericordia de Sión, que había sido asolada, y reconstruirá y restaurará Sión para que pueda funcionar correctamente. Porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado, ¿qué edificará? A Sión, y en su gloria será visto. Aquí debemos entender que no es la primera vez que Dios construye Sión. Aquí en este versículo, para la expresión correcta, debe describirse que Dios reconstruirá Sión, lo que significa que Dios construirá Sión por segunda vez. En la Biblia inglesa está claramente escrito que Dios reconstruirá Sión. Jesús vino a esta tierra hace 2000 años y estableció las reglas de la verdad del nuevo pacto.
Él hizo la expiación de los pecados de la humanidad no con la sangre de los animales, sino con su preciosa sangre. Él abrió el camino de la salvación y la vida eterna para la humanidad. ¿No son el día de reposo y la Pascua sacrificios espirituales a Dios? Estos sacrificios fueron abolidos durante la Edad Oscura. Naturalmente, todas las fiestas del Nuevo Pacto también fueron abolidas. En aquella época, los cristianos pensaban, el cristianismo debe ser diferente del judaísmo. Por lo tanto, no celebraremos lo que celebran los judíos. Por esta razón, comenzaron a ver todas las ceremonias que Jesús realizó no como el Nuevo Pacto, sino como las cosas que los judíos guardan. Del mismo modo, hoy en día, los cristianos insisten en que la Pascua es una fiesta judía y el día de reposo también es una fiesta judía. No pueden verlos como la verdad del nuevo pacto que Jesús estableció, porque se han vuelto espiritualmente ciegos. Por eso está escrito en Salmos capítulo 102, que el Señor Jehová, es decir, Dios, reconstruirá Sión. Entonces, este es un papel que solo Dios puede llevar a cabo. Es imposible que un falso profeta o un teólogo pueda hacer esta obra. A pesar de que hay tantos teólogos y eruditos bíblicos que estudian la Biblia, debemos guardar la Pascua. Debemos guardar el día de reposo correctamente. Debemos celebrar las fiestas solemnes de Dios como es debido. Nadie dio estas enseñanzas hasta que el padre Ansanjón vino a esta tierra y nos las enseñó. ¿Por qué? Es porque todo esto ya está profetizado en Salmos capítulo 102, versículo 16. Es porque solo Dios, y no el hombre, establece Sión. Entonces el hecho de que Dios establezca Sión, la ciudad de las fiestas solemnes, significa que restaurará todas las leyes de las fiestas solemnes que fueron abolidas. ¿Existe alguna organización religiosa en el mundo que guarde correctamente las 7 fiestas de 3 tiempos, desde la Pascua hasta la fiesta de los tabernáculos? Salvo la Iglesia de Dios, no hay ninguna. ¿Qué significa esto? ¿Quién habita en la Iglesia de Dios? ¿Quién estableció Sión? ¿No significa esto que Dios habita en la Iglesia de Dios? ¿Quién nos enseñó las 7 fiestas de 3 tiempos del Nuevo Pacto? ¿Quién nos enseñó sobre el día de reposo? ¿Quién proclamó esta verdad de la salvación y nos condujo al reino de los cielos? ¿De quién aprendimos estas enseñanzas? ¿No lo aprendimos de Cristo Ansanjón? Entonces, Cristo Ansanjón es aquel que estableció Sión. Si Él estableció Sión, según la profecía, Él es Dios. ¿No es Dios el único que puede hacer la obra de construir Sión? Leamos de nuevo el versículo 17. Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jah, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Está escrito, cuando Dios reconstruya Sión, todos los pueblos del mundo se congregarán y servirán a Dios. Solo Dios puede reconstruir Sión de acuerdo con las profecías de la Biblia y los profetas. Entonces, cuando aparezca aquel que reconstruye Sión y nos pregunte, tal como le preguntó a Pedro, ¿quién decís que soy yo? ¿Cómo debemos responder? Debemos responder diciendo, usted es nuestro Dios, usted es Dios, nuestro Mesías, el que nos salvará. ¿No deberíamos darle esta respuesta?
Es porque está escrito en Salmos capítulo 102, versículo 16, el que reconstruye Sión es Dios. Todos creemos en la Biblia. También creemos que no debemos añadir ni quitar nada de las palabras de la Biblia. Puesto que creemos en las palabras de la Biblia, si aquel que establece Sión aparece en esta tierra, no debemos considerarlo como un hombre ordinario como nosotros. ¿Quién es Él? Es nuestro Dios. Cristo An-San-Hong vino a esta tierra y nos enseñó el camino de toda la verdad del nuevo pacto. ¿No es esta la razón por la que podemos estar hoy aquí? Mucha gente pregunta, ¿por qué creen que el Señor An-San-Hong es Dios? ¿Cristo en su segunda venida? Respondamos, Cristo An-San-Hong es Dios porque estableció Sion. ¿Esto está en la Biblia? Por supuesto que está. Enséñenle Salmos capítulo 102, versículo 16. ¿No está escrito en este versículo que Dios reconstruirá Sion? ¿Qué es Sion? En la Biblia hay Sion física y Sion espiritual. Según Isaías capítulo 33, versículo 20, la Sion espiritual que Dios reconstruirá es el lugar donde se celebran las fiestas solemnes. Hay muchos teólogos y eruditos que estudian la Biblia, a pesar de que está claramente contenido en los 66 libros de la Biblia, no pudieron encontrar esta verdad. Es porque ellos no son Dios. La razón es así de simple. ¿Quién es Cristo An-San-Hong, que enseñó a sus hijos y les hizo guardar la Pascua del Nuevo Pacto y las 7 fiestas de 3 tiempos completamente? Él es Dios. Proclamó la verdad para la salvación de sus hijos. Ha llegado el tiempo señalado en el que Dios tendrá misericordia de Sión, como está escrito en Salmos capítulo 102, versículo 13. Grabemos profundamente las enseñanzas de Salmos, una vez más, en nuestros corazones. Cada vez que leo la Biblia, puedo ver cuánto sacrificio y esfuerzo han hecho el Padre y la Madre para entregarnos la verdad de la vida, sin dejar que Satanás nos arrebate de nuevo esta verdad. Dios entrelazó numerosas profecías, salmos, cartas y revelaciones en la Biblia. Por eso, cuando un hombre lee la Biblia, puede preguntarse, ¿esto es un poema? ¿Es una carta? ¿Es una profecía? No consiguen hacerlo bien. Como otras iglesias no lo saben, dicen, solo tengan fe. Sin embargo, como hay un camino hacia la verdad, no debemos tener una fe ciega. Debemos encontrar al verdadero Dios y creer en Él. Hemos recibido a Cristo An-San-Hong, que vino a esta tierra para reconstruir Sion como nuestro Salvador. Y ahora le servimos como nuestro Dios. No es solo porque digamos, vamos a servirle como nuestro Dios. A través de la Biblia y los profetas, Dios dijo, me presentaré en esta tierra de esta manera. Si la Sion que una vez establecí es destruida, la construiré de nuevo. Cuando reconstruya Sion, reconoced que soy Dios, aunque venga en la carne. ¿No nos dio Dios la Biblia con esa voluntad? La Biblia es el carnet de identidad de Dios. Cuando comprueban la identidad de una persona, cotejan su rostro con la foto del documento de identidad y también comprueban sus huellas dactilares. La persona se verifica a través del carnet de identidad. La Biblia nos dice que el que reconstruye Sion es Dios, así que debemos recibirlo y darle gloria, honor y alabanza. Esperando que seamos testigos fieles que hagan brillar la gloria de Dios Padre y Dios Madre, no solo en Corea, sino también en cualquier lugar del mundo. Quisiera concluir este sermón. Muchas gracias.